Hola, buenas tardes. Esto es La Ciudad Vaciada. Esta edición número 1. Hemos tenido la suerte de contar como invitado a Francesco Carreri y a Germán Valenzuela. Eh, Hacer solamente una introducción pequeñita, sobre todo porque Francesco me ha pedido que sobre todo le gustaría que más bien esto sea una interlocución con toda la gente y que podamos entre muchos poder conversar vamos, de lo que sucede. Creo que no está por demás mencionar que nosotros hemos, bueno, digo nosotros, un par de locos más, que hemos creído pertinente el hablar y el discutir de una serie de elementos y percepciones que nos han llegado dentro de esas sensibilidades que podemos tener como arquitectos, como urbanistas y tal, ¿no? Por favor, ¿alguien está compartiendo la pantalla? Si puede Sí, salir. me creía que fueras tú, ¿no? ¿Ah? Gracias. No, os comentaba que, vamos, que se nos han cruzado con varias personas el comentario de encontrar una pertinencia en hablar, en discutir de esas percepciones y esas sensibilidades que como arquitectos o en general como ciudadanos sensibles estamos encontrando frente a las reacciones que la pandemia está generando en distintas latitudes, ¿no? Y coincidencialmente una muy particular con lo que sucede en Italia y con el invitado y actor principal que tenemos hoy, que es Francesco. Sabrina, si haces una presentación rapidita de Francesco y de Germán para que quede grabada en el vídeo. Claro, Sigue. sí. Bueno, hoy tenemos como ya se venía comentando, a dos arquitectos. Tenemos a Germán Valenzuela Buccolini, que es arquitecto por la Universidad Marítima de Chile y es máster en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, también por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Él también es fundador y exdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. Aquí también es profesor de diversos cursos de pregrado, entre los cuales el taller de arquitectura, es también profesor guía de investigación y tutor de obras de titulaciones, entre las que destaca unas con el premio Archiprix de 2013 y 2017. También ha sido profesor invitado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, en la Universidad de la República en Uruguay, en la Universidad de Roma III en Italia, y entre otras tantas cosas ha organizado y participado en diversos eventos para la difusión de la arquitectura latinoamericana. Entre estos destacan el Seminario del Territorio al Detalle, Talca 2007-2017. También fue asesor de arquitectura para el Pabellón de Chile en la muestra número 15 de Arquitectura Internacional en la Bienal de Venecia del año 2017. Actualmente participa en el colectivo internacional Red Sur y colabora con la revista uruguaya de arquitectura Mapeo. Tenemos también como invitado hoy Francesco Carreri, stalker, arquitecto, investigador, profesor, escritor, crítico. Conocemos a Francesco Carreri en el mundo de la arquitectura y el urbanismo por su aporte teórico sobre la experimentación sensible en lo urbano y de las ciudades. Es un largo camino de derivas que podemos contar desde el año 1995, cuando funda junto con otros colegas el Laboratorio de Arte Urbano Stalker Observatorio Nómada. Muchos lo conocemos sobre todo por sus libros: Constant, Nueva Babilonia, una ciudad nómada, el muy conocido Wallscapes, El andar como práctica estética, Stalker a la Prey, y su más reciente libro publicado en el 2016, Pasear, detenerse. En cuanto al ejercicio de la didáctica, Francesco Carreri es profesor desde el año 2005 en el Departamento de Arquitectura en la Universidad de Roma III. Aquí coordina el Laboratorio de Artes Cívicas, que es un grupo de investigación interdisciplinar que explora a pie, caminando, áreas urbanas descuidadas. Y desde el año 2011 dirige el programa de Maestría Arte, Arquitectura y Ciudad, también en la Universidad de Roma III.
En paralelo a la docencia, centra su trabajo en estudiar las condiciones de vida, las posibilidades de transformación e integración multicultural en asentamientos urbanos informales en Italia y en Europa. Todo esto en el marco del movimiento por los derechos de la vivienda. Bueno, esta ha sido la presentación de nuestros especialísimos invitados de hoy. Mil gracias. De nada, a vosotros. A vosotros. Ayuda, socorro. Francesco, No, bueno, si quieres, puedo dar el antecedente de cómo empezó nuestra conversación el día por domingo, favor. que Sí. creo que eso puede enganchar mucho a la tertulia. Pues inicialmente yo le comentaba a Francesco, no nos habíamos hablado durante algún tiempo, y le comentaba que yo andaba contento porque en 2 últimos concursos del último año, yo había tenido la oportunidad de hacer lo que yo me he inventado como la capa digital de los proyectos de intervención de corte urbano. Y le decía a Francesco que con lo que está sucediendo ahora, yo encontraba una lectura de Nueva Babilonia, una reinterpretación en lo que yo llamo la capa digital y en lo que yo he hecho en esos proyectos. En tratar de entender un algo, que ahora sabemos que es la red, mediante el cual nos podemos ver, nos podemos enlazar, podemos hacer ciertas gestiones, intercambiar criterios, cosas, y es una capa que está flotando por encima y que se mueve sobre la base de otra forma de protocolos y entrelazamientos de sociales, humanos, ¿no? Por favor, Domingo Pérez, si puedes salir estaba a ver, estamos, creo que ya ha salido, vale. Bien, entonces les decía que con ese antecedente había comentado a Francesco que yo encontraba mucha similitud y mucha analogía entre lo que planteaba Nueva Babilonia, sobre todo en la posibilidad de moverse, de desplazarse en esa forma de relaciones, mucho rato ignorando todo lo que sucedía con esa capa geográfica, llamada más concretamente lo que más entendemos como ciudad, que estaba debajo y que encontraba un símil muy potente con lo que está pasando ahora. El preguntarse para qué todo ese asfalto y todas esas aceras si casi seguimos funcionando. Y por ahí iba, ¿no? Gracias, Mario. Sí. Y lo que yo le contesté, pues, después Mario me preguntó por qué no hacemos una conversación pública en una plataforma, y yo le digo que no, que socorro, ayudo, que no tengo muchas cosas que decir. Y empezamos a hablar y al final salieron cosas. Y él decía, mira, no vamos a hacer una conversación muy diferente de la que estamos haciendo ahora en este momento. Entonces, esto fue el motivo porque yo le digo, bueno, entonces si es así, es conversar con gusto. Y como me gusta siempre conversar con mi hermano del sur, que es Germán Valenzuela, que es un gran conversador, le he dicho, bueno, pero conversamos con otros, también involucramos a Germán y a otras personas. Me gustaría que sea más una conversación, porque la verdad es que estamos viviendo todos un momento sorprendente, que nos ha sorprendido a todos y a los ricos, a los pobres, en los slums, en las casas con piscinas, y no sé cuántas veces hubo una posibilidad como esta de conectar democráticamente, diría, toda la población mundial, de ponernos casi todos, bueno, no sé si habrán algunos países donde no están en cuarentena, y seguramente yo desde mi punto de vista de Italia me parece que todo el mundo está viviendo el mismo que mí, pero no sé si me equivoco mucho. De todas formas, estamos todos enfrentando a una situación nueva y democráticamente. Podemos hablar
todos de esto porque nadie sabe cómo se sale, lo que va a ser el mundo después y me gustaría conversarlo con todos, con las caras que yo veo ahora enfrente de mí y con otros, si tenemos también otras referencias de cosas que hemos leído, ¿por qué no? De intentar de saber más. Esto era el por qué me parecía importante, también si yo no tengo nada que decir, de conversarlo, de intentar a ponerse un poco la cuestión juntos. No sé, lo que está pasando, yo tampoco lo sé mucho, porque mi punto, yo estaba en Australia, cuando acá cerraron las escuelas, la universidad y después tuve algunos problemas para regresar a Italia. Entonces me fue intentando de regresar estos 5 días en cuarentena en Atenas, en Grecia. Y después desde el aeropuerto he venido acá por la noche en mi casa y no he nunca salido, no puedo salir hasta el lunes cuando se termina la cuarentena. Estoy sangrando porque me he cortado la barba antes de... y tengo gota de sangre en el ordenador. Entonces, esta es la situación, ¿no? Donde también el espacio privado se hace público en una manera que nunca había sido antes, así, ¿no? De que estamos cada uno, ahora no podemos salir, yo no puedo de toda manera y solo puedo vivir en mi casa y esta casa ahora es pública. Hay 100 personas que están mirando a mí en mi casa y yo a vosotros y el espacio público y caminar está prohibido y que es algo que no se podía tampoco imaginar, ¿no? Pensarlo. Bueno, estas son un poco las cosas que voy a plantear. Me gustaría saber, bueno, intentar de conversar sobre los escenarios que se abren, ¿no? Yo creo que seguramente todo el mundo está diciendo, una vez terminará todo esto, no, nunca se podrá regresar a cómo se veía antes. Sí, estoy de acuerdo. También si nuestra generación, bueno, lo que tenemos alrededor de 50 años, yo creo que ya pasamos algunos momentos en el cual el cambio parecía ser fantástico. Me refiero a la caída del muro de Berlín, cuando finalmente se pensaba que iban a desaparecer las armas nucleares, que no, finalmente todo el dinero que se gastaba por las armas, por el militar, se podían poner en cosas más interesantes, en cultura, en justicia, y no fue así, de nada. Hubo un gran cambio, pero no se vio un cambio en la dirección que a nosotros parecía claramente la única dirección en la cual todo el mundo quería ir. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Esto no lo sé. Claramente si compartimos una otra idea del mundo y peleamos para esta, podemos tener un rol para que no vamos a la dictadura después o a algo que puede ser peor de lo que ya hemos vivido. Pero tenemos, y me despierto un día optimista y un día pesimista. La verdad es que los escenarios están ahí, están muy diferentes y, ¿qué decir? Germán,
Te doy la palabra. ¿Qué piensas? ¿Dónde estás? Bueno, nada, gracias por la invitación. Me encanta esta situación en particular. Creo que es la oportunidad que se nos brinda, ¿no? Primero, poder vernos, poder estar a tanta distancia desde estas cápsulas. Estamos habitando además mundos muy diversos, muy distintos, ¿no? El mundo cuando se va hacia el interior se vuelve un mundo íntimo. Y ahora lo que estamos compartiendo son 100 intimidades, ¿no? Me parece que es una situación bien interesante. Tú en tu libro, de hecho, en el último libro, planteas un poco la idea de detenerse, ¿no? Hay una expectativa también en el detenerse para volver a andar. Y tengo la impresión y aquí quizá el link con tu libro, tengo la impresión de que a veces, en este momento, todos los que estamos hoy día conectados contigo y con Mario, estamos siendo contemporáneos. Es decir, de alguna forma estamos superando la realidad, o estamos por delante de la realidad, y eso nos produce mucha incertidumbre. La contemporaneidad produce incertidumbre porque no responde a lo cotidiano. No sabemos exactamente para dónde va, y creo que cuando tú comentas lo de tener una idea de comunidad, de lo común, mi pregunta es si en realidad lo que estamos viviendo es un momento en el que, igual que en Babel, digamos, en la Babel original, no en New Babylon, sino que en la Babel original, nos hemos llegado a hablar en cientos de lenguas, digamos, ¿no? Llegamos a un punto en el que ya no nos entendemos, cada uno profesa su propia religión, no me refiero a religión en el sentido espiritual, sino que religión en el sentido de en qué creemos realmente. Y en el libro tú acertas una situación que ahora se ha vuelto incontestable, que es tener que detenerse. Y en esa necesidad de detenerse, que no la queríamos ver, hoy día las circunstancias nos la impone, ¿no? Nuestra detención es impuesta y nos vemos en la obligación de ser contemporáneos. Porque tenemos que imaginar. Me parece que es muy interesante para quienes estamos dedicados a pensar y a hacer la arquitectura, el urbanismo, el arte, es que si el arte se había vuelto político, este es un instante altamente político. Es decir, la cercanía de un futuro posible, te sigo en eso, es colectivo, es común, pero no sabemos cuál es la comunidad. Por lo tanto, se produce un escenario de mucha incertidumbre. Sí. No sé si Mario también quiere conversar. La verdad es que quería coadyuvar a lo que menciona Germán. Ayer yo un poquito revisando algunas cosas que me latían de haberte leído y tal, recordaba no solamente el concepto que cita Germán en el tema de detenerse, que ya lo tocaba yo contigo el otro día que hablábamos, sino que luego inclusive hay algo que como que encuentro la punta del hilo y no sé cómo tirar. Y es que cuando hablas de cuando empiezan a inventar el idioma, el pidgin, tú mencionas que el pidgin tiene una base fundamental que es la invención sobre el error. Y yo siento que estamos encontrándonos el sabor que me deja a mí de la intervención de Germán es la búsqueda de esa contemporaneidad. Y creo que esa contemporaneidad tiene mucho de error. Entonces, a ratos es un poco como encontrarnos en la autodefensa contra el virus dentro de un error de no haber podido ser lo suficientemente común, lo suficientemente
comunidad como para haber tenido medidas ante estas cosas, ¿no? Que evidentemente sabemos por dónde va la cosa, ¿no? Que los virus no importaban, importaba lo que importaba. Entonces es como encontrar el error, no sé, me aventuro a decir que es encontrar el error del neoliberalismo y que sobre la base de ese error a lo mejor podemos recapitular a empezar de nuevo a ser comunidad. Sí, es esto, es el tema, ¿no? El error lo conocemos después de años, ¿no? Y años. Lo sabemos, que estamos destrozando el planeta, que no, tampoco quiero ir ahí ahora a hablar de sostenibilidad, de madre naturaleza, se dice en castellano, no sé. Y todo esto, ya habíamos hablado mucho de esto en los últimos años y que la crisis estaba llegando era claro a todo, pero no se podía imaginar que fuera esto, ¿no? Una guerra bacteriológica. Bueno, también habían documentos militares que hablaban que la próxima guerra no habría estado una guerra de campo militar con armas, sino bacteriológica. Pero nadie se imaginaba que podría ser posible, simplemente. Parecía una distopía imposible. Y hoy estaba estudiando un poco para comprender, porque estuve escuchando a Saskia Sassen en una entrevista que le hicieron 2, 3 días atrás en la nueva televisión de Diem, de Varoufakis, Diem 25. Y hablaban también de cómo nació el capitalismo y de que fue después de la peste negra, la muerte negra se llamaba, en el 1370 y pico, cuando, y que la muerte negra, la peste negra, determinó la caída, la fin total del feudalismo. Desde ahí se termina, el feudalismo termina con la peste negra. Y bueno, antes era una época caliente, donde la temperatura salió mucho, había mucho que comer, la población creció mucho y después empezó un cambio climático más frío y con esto empezaron las carestías y la peste negra fue el colpo de gracia, no sé si se entiende en castellano, el golpe de gracia, se dice, ¿sí? Al feudalismo. Y desde ahí empieza otra época capitalista, segundo algunos. Me parece, me parece, y un poco lo espero, ¿no? Que finalmente la época contemporánea, como la llama mi amigo Lorenzo Romito de Stalker, que son años que sigue diciendo que la nuestra época, el contemporáneo va a terminar. Que es una época empezada y no se sabe muy bien cuándo, si es el mismo del neoliberalismo con la Thatcher y con Reagan, pero que él percibía este momento de que iba a venir una crisis como esta y que claramente se ven todos los síntomas de, de esta crisis. Y un poco lo espero, que es una nueva época se va a abrir, pero ¿de qué hablamos, no? ¿Qué va a ser este nuevo espacio? Ya el hecho que yo no sé cómo han salido de las otras peste y virus y la española, cuánto duró la fase en la cual se termina, cuándo se puede empezar a abrazarse otra vez, ¿no? Cuándo es que la distancia empiezan a reducirse y no se camina más con la máscara. ¿Cuánto va a tardar esto? ¿Un año? ¿2 años?
¿Cuánto pensaremos que el otro es el untor? ¿Se dice untor en castellano? No sé. El untor es el que tiene la maladía, está malato. Hay italianos por ahí, ¿no? ¿Me pueden ayudar? El portador. El portador de la malattia, l'untore, ¿no? Sí, No sé, en italiano es... El huésped. ¿Sí? Bueno, ¿hasta cuándo continuaremos a mirarnos como enemigos, como posibles infectados? Esto es un poco la pregunta. ¿Cuánto va a tardar esto y qué va a pasar después? ¿Empezaremos otra vez a pensarnos hermanos? Y no sé, no quiero ser pesimista, pero un poco, ¿saben? Que Mario o Germán o quien quiere tomar la palabra, también de los otros que veo. Solo una cosa breve para darle la palabra a otra gente. Me parece que justamente eso que opones a la posibilidad de seguir considerándose hermano o enemigo, nosotros en Chile hemos pasado desde octubre una revuelta muy, muy importante que hizo que la gente se volcara radicalmente a la calle en una desobediencia ciudadana muy poderosa, que demostró que la realidad está altamente politizada, es decir, no era verdad que la historia había terminado y que el neoliberalismo era el gran triunfador de la era, sino que la historia continúa y la tenemos que reescribir. Y esto viene a ser, de alguna forma, también catalizado por el movimiento inverso, que es que, así como la gente salió radicalmente a la calle, desobedeciendo a la autoridad, es la propia gente la que se ha recluido en la casa, mucho antes de que la autoridad dijera que había que hacer una cuarentena. La cuarentena ha sido de alguna forma en Chile, en Santiago en particular, en las ciudades más grandes, impuesta por la propia gente, ¿no? Hay un sentir muy fuerte de fin de tiempo, de cambio de era, donde las instituciones están desmembrándose, están desfondándose, están desapareciendo en términos de su antigua autoridad, ¿no? Lo que Hobbes llamaba Leviatán, lo que de alguna forma pudiese haberse considerado como la gran catedral de alguna época anterior, la propia Iglesia Católica, etc. Todas esas instituciones decaen y creo que lo que nos enfrentamos es a esta dificultad de una reorganización que nos cuesta mucho imaginarnos porque estamos acostumbrados, como dices tú, desde el año 1500 a una forma institucional vertical. ¿Cómo transitamos a una forma colectiva que es horizontal? Me parece que es como una pregunta muy compleja también, como lo decía Mario al principio, ¿para qué sirve la ciudad? Porque la ciudad también ha sido organizada en el siglo XX como una institución de poder altamente verticalizada y ha llegado a los extremos que vivimos hoy día, ¿no? O sea, gran parte de la gente que está hoy día recluida está haciendo su reclusión en condiciones de vida muy malas. Por cuanto nos enfrentamos como a esta dualidad del adentro y el afuera, ¿no? Mario. Si queréis, le doy el paso a John Aguirre de Paisaje Transversal. Nos pedía palabra. ¿Estás por ahí, John? Sí, estoy aquí. Dale. Hola. Bueno, lo primero de todo, agradecer la iniciativa a Mario, a Sabrina y Francesco y Germán. Como bien sabéis yo soy John Aguirre de Paisaje Transversal y Francesco siempre ha sido una gran influencia en nuestro trabajo y desgraciadamente no he podido antes escucharle en directo, así que bueno, para mí es realmente emocionante este momento.
Dicho lo cual, a mí me gustaría hacer un par de reflexiones sobre lo que estáis diciendo y también igual por deformación profesional en relación también a cómo esto tiene que ver con el diseño del espacio público, con el urbanismo, con cómo transformamos la ciudad, ¿no? Y uniendo un poco también a estas grandes, ¿no? Lo que se ha comentado antes del fin del feudalismo, de la peste negra, etcétera, y también del papel que ha jugado todo el tema de las crisis sanitarias en relación a la reconfiguración y transformación de la ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, eso es una cuestión clara en un gran referente común para todos que puede ser, como puede ser Patrick Guedes, ¿no? Que él siempre todo el tema del hacinamiento, de la falta de salubridad, lo denunció y trató de trabajar en esa transformación vinculado pues, a temas de salubridad en vivienda, al acceso a la naturaleza, que son cuestiones que ahora mismo en el debate urbanístico urbano que estamos teniendo en relación a esta pandemia también salen, ¿no? O sea, se ponen en tela de juicio la habitabilidad de las viviendas, se pone en tela de juicio también la configuración de las ciudades, pues una serie de cuestiones que creo que son pertinentes también que desde el urbanismo, desde la arquitectura, podamos reflexionar de cuál va a ser y también empiezan a surgir ese urbanismo post-pandemia, ¿no? O sea, y cuáles son los aprendizajes, ¿no? Yo tengo claro que hay muchas lecciones que nos está dando esta pandemia en cuanto a sociedad, en cuanto a la economía, en cuanto a la configuración de las ciudades. El problema y mi preocupación principal es si vamos a ser capaces de aprender esas lecciones que están ahí, ¿no? Y otra cuestión que tiene que ver con esto también es en relación también al sistema político y a lo que ha dicho también Germán, ¿no? de esa inalterabilidad del neoliberalismo, como el neoliberalismo como gran respuesta a nuestra sociedad o a nuestra era, el hecho de cómo pone en jaque un virus y cómo de repente el sistema público es realmente el único garante de poder garantizar una respuesta, bueno, más o menos acertada, más o menos mejor coordinada, etcétera, pero quien realmente, ¿no? Está dando respuesta, con lo cual ahí hay una ventana de oportunidad para, digamos, combatir ese neoliberalismo y reivindicar lo público y lo comunitario como un sistema o una manera de hacer sociedad importante, ¿no? Y vinculado a eso, todas las iniciativas que están saliendo, redes, plataformas, ¿no? Frena la Curva, Supervecina, tal, a nivel mundial, ahora Cities for Health, no sé qué, de cómo se está configurando esas iniciativas y poniendo en valor el valor de lo comunitario, el valor de esas relaciones sociales, ¿no? Ayer me contaba un amigo que vive en un pueblo de Córdoba, en España, de Zuero, que se llama, y dice cómo los pueblos están siendo capaces de responder mejor a través de esas redes de solidaridad y comunitarias a esta pandemia frente a los tejidos urbanos más impersonales, ¿no? Entonces, ahí hay también en relación a esta reclamación o a esta validación reivindicación de lo público, tanto en lo institucional como en las políticas, como en esas realidades comunitarias y de iniciativas que estamos viendo y de esa nueva solidaridad que está surgiendo, también incorporar esta idea, ¿no? que empezaba a hablar Mario de lo híbrido, ¿no? De lo digital, lo físico y también lo híbrido entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, estamos teniendo un acceso a nuestras esferas íntimas, ¿no? O sea, yo veo todos vuestros salones, no sé, hacia una serie de circunstancias que antes no lo teníamos, ¿no? Por ejemplo, reuniéndote con amigos o tomando cervezas con amigos a través de Skype, cuando la gente también está redescubriendo la propia tecnología, ¿no? Entonces, por una parte, el vector de reivindicar lo público y lo comunitario como un motor de cambio fundamental y el único que está siendo capaz de dar respuesta a la crisis frente a las políticas neoliberales, y por otra parte, esa hibridación entre lo público y lo privado y lo digital, ¿no? y físico, que siempre lo estamos viendo, ¿no? Y solo por terminar, un ejemplo que no sé si lo veréis, que es este tuit, a ver si me pongo... que esto es un tuit que han lanzado que en Denver, sí, a la gente que no tiene vivienda
pues mira cómo los están, digamos, tratando, ¿no? O sea, digamos, el tema del social distancing y tal, bueno, pues ahora qué está pasando con lo físico, el espacio público físico, ¿no? Que al final es mucho más deshumanizado, incluso tan agresivo como esto, ¿no? Entonces, sin embargo, lo privado se convierte en realidad a través de lo digital en lo nuevo público. Bueno, una parrafada, lo siento, agradecidísimo nuevamente y Oye, un es que placer esto, poder escuchar a Francesco. eso último me parece que es sumamente interesante porque cuando estuve trabajando con Francesco hace un tiempo en Roma, veíamos la forma en cómo se trataba a la comunidad rom, ¿no? Que Francesco viene muchos años trabajando con ellos. Nos hemos transformado todos en sirios. Todos somos sirios hoy día. Todos estamos recluidos y todos ¿Sirios? hemos... Perdona, ¿qué quiere decir sirios? El problema de Siria, de los Ah, refugiados, sirios, sirianos, perdóname. somos todos de alguna forma refugiados. Hemos perdido, sin duda, uno de los principales motores de la civilización occidental, que es el movimiento. Todo en el ser humano depende, hoy día, siglo XXI, del movimiento. Y cuando perdemos el movimiento, creo yo que una de las cosas interesantes que ha ocurrido es que hemos tratado de multiplicar la comunicación. En la manera en que intentamos multiplicar la comunicación porque nos quedamos quietos, tenemos la oportunidad de repensar algunas cosas. Por ejemplo, esas que tú mostrabas hace un minuto. Me parece interesantísimo lo que dices, Germán. Casi que le haría yo ya titular, el perdemos el movimiento y multiplicamos la comunicación. Eh, quería complementar un poquito sobre la intervención de John, porque, bueno, además hacer una cuña publicitaria, y es que hemos creado un chat de WhatsApp donde está mucha de la gente que está colaborando y contribuyendo en esto, que pretendemos seguir, pretendemos que sean otros con nuevos temas y nuevos invitados, ¿no? Y el día de ayer ahí se dio una discusión, había mucha gente latinoamericana, por mi origen había mucha gente ecuatoriana, algunas personas de Bolivia, Perú, Chile y tal, y hubo un comentario inclusive que iba más allá de lo que puntualiza John, porque claro, aquí por lo menos tenemos una seguridad social que funciona. Pero claro, ellos hablaban de qué pasa cuando a la gente que habitan 12 personas en 30 metros cuadrados les dices quédate en tu casa. Y más todavía, cuando al que no tiene casa le dices quédate en tu casa y te dicen ¿cuál? Entonces, vamos, que el tema tiene sus bemoles y sus márgenes que inclusive llegan al punto del panorama que yo estaba antes de ayer preparando un artículo y estaba leyendo un poco de la situación real de Estados Unidos, que ha pasado ya a la punta de las estadísticas, y se considera que en Estados Unidos potencialmente es probable que en menos de un mes un tercio de la población, es decir, 100 millones de personas estén contagiadas, en paro y sin seguridad social. Entonces, enfrentarte a que, como les llamamos, o sea, hecatombe zombie, masa crítica, 100 millones de personas contagiadas y sin posibilidad. De ahí es que se entiende, y evidentemente ya desde un punto de vista estrictamente político e ideológico, que Estados Unidos hace más de una semana ha militarizado el país. Porque es que eso no tiene, vamos, yo no le veo salida y realmente lo veo complicadísimo, ¿no? Sí, perdóname. No, porque es una cosa que me estaba pensando en los últimos días, ¿no? De cuánta gente, porque yo conozco muy bien la situación de los gitanos, de los rom, hoy en Roma, ¿no? Y empiezan a estar también algunos contaminados en los campos y ya se empieza a decir, bueno, a hacer el capro expiatorio, como lo llaman, el capro, el cible, El chivo expiatorio. esto, ¿no? Sí. Y, pero realmente se le han dado container de 24 metros cuadrados
para 6 personas. Entonces los han puesto a un estándar de 4 metros cuadrados a persona. Y te dan el segundo container si tu familia crece de más de 6 personas. La realidad es que a veces están 10 personas en 24 metros cuadrados hoy. Y enfrente de su casa, de su container, tienen un espacio entre un container y el otro que es a veces menos de 3 metros, 2,40, 3 metros. Esa sería la calle. Y yo creo que se tendría que hacer. El Portugal, por ejemplo, algunos días atrás ha dicho que quiere no regularizar, pero sin dar la ciudadanía, La ciudadanía. ciudadanía a todos, sino de regularizar a todos los migrantes, a todo lo que están en el suelo de Portugal, tienen derecho de ser de sanidad y de una casa y todo. Yo me pensaba, en Roma hay no sé cuántos, porque siempre varía mucho este número, pero como más de 300.000 casas vacías, ¿no? Que no están alquiladas y que probablemente no están en Airbnb, decimos, que están vacías, verdaderamente vacías. Yo creo que se tendría que es el momento en el cual se puede ser coraggiosi, ¿cómo se dice? Coraggioso. Sí, Valiente. valiente. Valientes, sí, que una política valiente sería de saber cuántas casas no están alquiladas después de 10 años, de 15, y requisirla. Simplemente se tienen que requisir casas en este momento y hacer política que muy fuerte, muy clara, que de democracia, de justicia social. Este es el momento en el cual se puede hacer. Si no aprovechamos ahora de esta crisis para retomarse lo que es nuestro, decimos, lo que es de todos, los derechos minimal de todos, este es el momento en el cual plantear cosas que normalmente no se podían pensar o se pensaban pero no se podían decir. Si no es este el momento, no sé cuándo será. Perdón. Gracias, Francesco. Si les parece, vamos con intervenciones de la gente. José Dano, si te puedes abrir el micro, por favor. Sí, lo abro, ahí está. Bueno, aquí José Llano. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien. Del libro clandestino. Sí, lo sé. Con un pato y todo. Bueno, nada, primero agradecer a Mario, a Germán, yo creo que hay, y a Francesco Menta por la oportunidad, a todas las amigas y amigos que veo entre esta pantalla. Hay un par de observaciones que son bien interesantes. Uno, que estamos a la misma distancia, estamos todos a la misma distancia, y eso me parece muy bonito, ya que esté en Roma, Bogotá, o en todas partes, o en Nueva York, estamos todos en la misma distancia. Y desde ese punto de vista, la intimidad pasa también por una preocupación que creo que de alguna manera habla sobre los cuidados, ¿no? Sobre todo lo que tenga que ver en el fondo con esta reflexión donde el cuerpo, donde las formas que se han ido por el tiempo, ¿no es cierto?, construyéndonos, homogenizándonos, de alguna manera también transformándonos básicamente como en una dimensión más de número, nos permite de alguna manera mejor reflexionar en esta especie de tensión sobre cuáles son esas técnicas del cuidado y la gramática que tiene el cuerpo como para poder desarrollarlo. Desde ese punto de vista yo creo que es bien interesante entender que, claro, esas formas del cuidado las dejamos de ver, las dejamos de hacer, o las practicamos de otra manera y que estaban de alguna manera contrapuestas con lo que tú bien dices, o lo que también decía Germán sobre el modelo. En Chile desde el 18 de octubre se vive una revolución que me imagino que después de julio se va a retomar, especialmente por el cambio de la Constitución y por cada una de las revoluciones que están en las plazas, con la resignificación también de los monumentos,
O sea, hay un cambio de bisagra, hay algo en ese movimiento tan interesante que hoy día de alguna manera estamos viviendo, que sobre las formas del cuidado, sobre el hacer con, a mí me parece muy interesante. Bueno, me imagino que todos tenemos nuestros autores. Yo tengo mi autora, que Donna Haraway, tiene algo que es bien interesante. Ya no hay una autopoiesis, de alguna manera. Francisco con Humberto Maturana, ¿no? Y idea en esta dimensión de la autopoiesis. Hoy día como esa dimensión de la simpoiesis, ¿no es cierto? Como el hacer con, todo lo que estamos hablando de lo común, todo lo que estamos hablando en el fondo en cruzar, encontrar esta nueva forma, estas nuevas alianzas, estos modos de existencia, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos tiene así, nos permite a lo mejor reflexionar sobre esas dimensiones de cuidado, ¿no? Sobre lo que tenemos que hacer realmente primero, ¿no? Sobre lo que viene después, ¿no? Sobre que de repente lo urgente no es lo importante. Y de alguna manera esa reflexión tan pequeña, tan cotidiana, tiene capaz de trascender en ese campo. Eso es una cosa. Y lo segundo, yo soy secretario académico de una escuela de arquitectura, una de las 35 escuelas de arquitectura para 18 millones de personas en Chile. Así que tenemos mayor porcentaje que en Bélgica, Francia y España, eso porque puedan sacar, va a llegar a ser un arquitecto, un habitante, más o menos, de aquí a unos 8 años más o menos. Y lo interesante es que yo creo que le pone una cuña, de alguna manera, a las escuelas de arquitectura. Y lo digo así con toda responsabilidad, porque de alguna forma, si todos los procesos, y hablo de la gestión administrativa en docencia, tenía que ver con buscar estandarizados, como el Plan Bolonia, por ejemplo, ¿no es cierto?, este intercambio, estos movimientos. Hoy día, de alguna manera, las escuelas, de alguna forma, en su didáctica, en su pedagogía, ¿no?, donde de alguna manera se constituye toda esta dimensión del aula, debe reflexionar críticamente sobre lo que se está haciendo, sobre lo que está aportando, sobre lo que no está aportando, y sobre otros escenarios posibles. Creo que hoy día es increíble la cantidad de vinculaciones y de reflexiones críticas que se están haciendo, pero en algún momento, ¿no es cierto?, así como bien comentan en el texto de Francesco, eso se va a detener, y ese ilván queda finalmente depositado en el aula, en el laboratorio crítico, en el laboratorio didáctico y pedagógico, por lo menos en la escuela de arquitectura. Va a quedar también afuera, en las que no son a lo mejor formales, por así decirlo, pero que de alguna manera presentan. Así que quería solamente hacer este punto, como esta pequeña bifurcación, ¿no es cierto? Uno, sobre esta dimensión de los cuidados actuales, sobre la dimensión más cotidiana que nos toca vivir en el centro, y lo de las escuelas, que yo creo que es muy importante, por lo menos para Chile, en esta especie de tantas escuelas de arquitectura, y uno podría preguntar, ¿para qué? Hoy día, al parecer, la dimensión pasa por otro lado. Muchas gracias, José. Seguía con la palabra Edison Mayorga y luego Francesca. Muy buenas tardes con todos y con todas. Primero puntualizar y agradecer a Mario por la oportunidad de ponernos a todos al tanto de esta experiencia. Recalco lo que decía José Llano hace un momento, el hecho de que en este momento, pese a las distancias físicas, estamos de alguna manera conectados muy cerca en este momento. Lo primero quería hacer acotaciones justo de lo que hablaba John Aguirre hace unos momentos, esto de las telas de dudas, ¿no? Me parece que desde nuestro campo, quienes estamos de alguna manera relacionados con la arquitectura y con el pensamiento de la ciudad, y poner en telas de duda incluso cosas que se vienen discutiendo académicamente desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, esto de las ciudades compactadas, la necesidad que teníamos de pensar hace días, hace semanas, hace meses, sobre compactar las ciudades para optimizar los recursos, ¿no? Sobre diversificar el sistema de clases de una ciudad mucho más cercana. Y de repente nos encontramos ante una situación donde las ciudades compactas favorecen, por ejemplo, la proliferación de un virus, y son elementos que ahora tienen que aparecer nuevamente en la discusión académica. Cómo replantearnos lo que parecería que era una necesidad
desde el planteamiento académico, desde la necesidad de la optimización de recursos en las ciudades, y parece que cada día que va pasando redescubrimos nuevos elementos que tenemos que poner en consideración en la discusión teórica para poder llevarlos a la práctica. Otra cosa que también va de la mano llevado en este momento y con lo que acabo de expresar es el tema de los sistemas públicos. Yo vivo en un país donde los sistemas públicos no son precisamente los mejores, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de que era una alternativa o una reacción ante la pandemia y la epidemia en ciertos lugares específicos de Europa, por ejemplo. Yo vivo en Ecuador y este es un país donde básicamente dos ciudades con una población similar, con roles aparentemente establecidos, con gran capacidad y captación de gente, tienen en este momento dos circunstancias muy diametralmente opuestas en lo que está sucediendo en el tema de pandemia. Por un lado está Guayaquil, que tiene en este momento el porcentaje de contaminados más grandes del país. De los aparentes, pues 1.200, de los 2.700 casos que tenemos confirmados, 1.900 son de una sola ciudad, de una sola provincia, que es el Guayas. Tenemos por otro lado Pichincha, donde está la capital, que son 245. Son ciudades con alta demanda demográfica, más de 3 millones prácticamente entre la una y la otra. Y las políticas públicas del sistema público actúan de diferente forma en la una y en la otra. Entonces vemos también una correlación en esto de los modelos de acción pública. Por un lado el modelo, o lo que se llamaba como el modelo exitoso de Guayaquil, ¿no? Un modelo que aparentemente llamaba a las inversiones extranjeras, a la inversión privada, al modelo del crecimiento económico. Nos abocamos hacia una realidad donde la ciudad está prácticamente rota, contaminada y sin respuesta. Por un lado tenemos incluso hechos, que también hablaba de esto del espacio, de lo agresivo del espacio público, que también acotó sobre el final John Aguirre, donde hay mucha gente que se está quejando y se está refiriendo al tema de que incluso hay muertos en las calles que no pueden recoger, y parecería esto algo tan surrealista en pleno 2020, pero está sucediendo. Y sucede en una ciudad que tenía aparentemente un modelo exitoso de crecimiento. Y la realidad es que tenemos un modelo fragmentado, un modelo tan fragmentado que se puede evidenciar desde el espacio público y desde el espacio privado. Justamente lo que contaba Mario, ¿no? O sea, esta realidad de que tenemos situaciones de suburbios donde hay gente donde vive 12, 13, 14 personas en una misma confinación de espacio reducido. Y son estas mismas personas que también por su carencia, tal vez, o su precariedad de educación, tienen que salir constantemente a la calle y tienen que salir constantemente a jugársela en el espacio continuo de lo público. Entonces, ante esta realidad, yo pienso que sí es importante replantearnos constantemente qué va a pasar después. Nosotros como arquitectos, o la mayoría de los que estamos aquí supongo somos arquitectos, pero también comenzar a pensar de que la ciudad tiene otras variables y otras dinámicas, y el pensamiento de la ciudad tiene que empezar nuevamente a reformarse. Lo que decía últimamente Francesco, que normalmente antes se pensaba o antes se creía que se debía hacer, ahora creo que es el momento de decirlo y de enfatizarlo con mayor fuerza. Esto de las alianzas público-privadas tienen que ser realmente alianzas, o sea, alianzas que realmente fomenten el crecimiento de la ciudad, pero un crecimiento que sea equitativo para todos. Por ejemplo, en nuestro campo, algo que normalmente se le acusa o se le tacha como un ente propio del sistema capitalista, es el medio inmobiliario. Últimamente tengo la oportunidad de trabajar con gente que está metida, digamos, en el tema inmobiliario. Lo que me doy cuenta es que en realidad, más allá del capital, lo que la gente quiere es trabajar. ¿Y por qué tenemos este medio, digamos, del inmobiliario de cierta manera satanizado desde la parte teórica, desde la parte académica de la arquitectura? Porque no entendemos que también hay una saturación de las profesiones, por ejemplo. Lo que justamente conversaba anteriormente, esto de que, por ejemplo, en Chile hay N cantidad de escuelas de arquitectura, también aboca un problema social, ¿no? Y es que no tenemos realmente enfocados cuáles son los roles académicos que deberíamos asumir. Entonces, el sistema inmobiliario también me parece que es un sistema que va a jugar mucho, pero mucho en estos últimos, en
espacio posterior a este inicio de crisis, porque en realidad yo pienso que esto recién está empezando, como una medida, como una contrapuerta a lo que podría dar el sistema privado al sistema público. Y me parece que esto podría ser interesante debatir en muchas, digamos, líneas de pensamiento, no solamente desde el punto de vista de la ciudad o de la ciudad edificada, porque ahora también tenemos que pensar en la ciudad digital. Y esta ciudad digital, cómo va a interactuar con esta ciudad física, cómo va nuevamente a replantear los espacios de escenario público, los espacios de escenario mixto, los escenarios de espacio privado, donde nos estamos dando cuenta de que no es tan sencillo pensar la ciudad simplemente desde la parte teórica o desde la parte académica, cuando hay una realidad también política que juega mucho con decisiones, con estrategias que pueden gustarnos o no pueden gustarnos, que a veces son eficientes y a veces son realmente deficientes, con un rol económico y cultural que también juega muchísimo, que depende y que marca mucho las circunstancias del crecimiento, del desarrollo social de una ciudad, y cómo a la final todo esto puede generar un quiebre, digamos, en lo que veníamos haciendo socialmente con lo que terminaremos reformulando. Gracias. Muchas gracias, Eddie. Bueno, hay varias personas más que quieren intervenir. Creo que vamos con Alejandro. No, perdón, Francisca. Aquí estoy. Sí, Francisca, Hola, perdóname. gracias Sigue, por Mario. favor. Gracias Mario. Hola a todos, conozco a algunos, me acuerdo con Picho, yo estoy aquí en Nueva York, me acuerdo que con Stacker estuvimos caminando una vez hacia la ONU, Sí, describiendo a una paloma de la paz. me ¿Te acuerdo muy acuerdas? bien. Aquellos tiempos que podíamos hacer esas cosas. Bueno, aquí en Nueva York les hablo de cuarentena en el barrio chino, en Chinatown, y estamos frente a un momento de capitalismo en esteroides, distópico absolutamente. También les iba a mostrar esa imagen que mostró el compañero antes de el parking lot, es el estacionamiento, la plaza de estacionamiento en Las Vegas, con demarcados lugares para los hombres que pueden dormir. Mientras tanto, ahí mismo en Las Vegas hay miles y miles de hoteles vacíos, ¿cierto? Entonces lo que estaba diciendo Picho sobre squatting y todos estos lugares vacíos, hay movimientos hace rato trabajando estas ideas, ¿cierto? Están en los espacios públicos, están las madres en Oakland tomándose esas casas abandonadas, y está la rebelión en Chile, estamos en las plazas, ¿cierto? Y yo creo que este es un momento sumamente importante en que no podemos soltarnos. Entendamos que este es un distanciamiento físico, no social, nada de social distance, es físico. Y mantener escala por escala la cercanía desde tu departamento a tu edificio, lo que ves desde tu ventana, una serie de escalas de unión, no solo en esta unión que tenemos ahora digital, ¿cierto? Sino que también en la vida real. Las luchas por recuperar los comunes, the commons, llevan siglos, siglos y siglos de ongoing. Y es la misma lucha. La asamblea en Chile, la lucha de los trabajadores en Chile en los 60 y en los 70. Quizás este es un momento en que podemos tener una voluntad política global más fuerte. Quizás este puede ser el momento en que la Declaración de los Derechos Humanos no es un sueño escrito en un papelito, sino que podemos empezar a hacerlo. Hay indicios que nos dicen que todas las cosas que nos han dicho por siglos que son imposibles, de repente son posibles. Como por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, nosotros creíamos que acá hace rato que la democracia estaba completamente cooptada por el dinero, por ejemplo, y que ningún candidato podía entrar a la primaria sin la plata de la élite en Estados Unidos. Eso 2 veces, ahora por segunda vez se ha demostrado que puede haber un candidato de la clase trabajadora que puede llegar a competir. No ha ganado todavía, pero hay posibilidades. Por ejemplo, lo que estamos viendo en Nueva York como estado, que nunca lo vimos que podría haber sido posible.
la crisis ha nacionalizado, en el fondo, el sistema de salud pública. Y ahora no es el sistema privado y el público. Por el momento de la crisis existe esta como burbuja de sistema común. Entonces, lo que dice el compañero en Valparaíso, José, lo principal es cuidarnos y cómo repensamos un sistema creado en ese cuidarnos, donde quienes nos enseñan son los pueblos indígenas, que lo siguen haciendo hace mucho tiempo, comunidades inmigrantes, como por ejemplo yo veo a mis compañeros de la lucha de los inquilinos en Nueva York, de todas las asociaciones de vecinos, lo llevan por años y decenas de años. Estas cosas han estado sucediendo y ahora todos, si no los teníamos puesto al frente de nuestra actividad profesional incluso, ahora tiene que estar en nuestra actividad profesional. Pero lo veo esa comunidad, por ejemplo, hablando de una huelga de rent strike en Nueva York. Eso está... recuperar en el fondo la democracia a todo nivel y que parta desde abajo. Así que muy interesante pensar Thomas en Nueva York en un día común, sin crisis. Tenemos, por ejemplo, 80.000 personas homeless en las calles de Nueva York y hay la misma cantidad de departamentos vacíos que son dueños de gente que tiene por inversión, por vivienda por inversión, ¿cierto? Y tenemos departamentos vacíos y siguen haciendo rascacielos de lujo para estar vacíos, para hacer especulación inmobiliaria. Todas esas cosas, hay luchas en las calles de Nueva York hace rato luchando por todo eso. Mi mensaje es que no nos soltemos mientras ahora no nos podamos ver físicamente. Quizás aprendamos de otras culturas, de la cultura sorda, que siempre se puede comunicar a distancia. Eso les quería decir. No nos soltemos. Gracias. La lucha continúa. Gracias, Francisca. Francesco, ¿quieres comentar ahora? A mí me gusta escuchar también. Pues tenemos todavía palabra. Ahora, por favor, Alejandro, si puedes entrar, y luego Hilaria Pilar. Alejandro, ¿estás por ahí? En la pantalla no está. Creo que no se puede activar el video. Está desactivado el video. Bueno, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Hola a todos, Francesco. Sí. Hola, Alejandro. Aquí desde México. Pues bueno, siguiendo un poco la línea de lo que se ha comentado, creo que esta relación que tenemos en cuanto a los problemas globales, de manera contextual con los espacios inmediatos en los cuales estamos habitando, creo que en Latinoamérica hay una manera de agudizar o que se agudizan estos problemas y visibilizan otro tipo de conflictos que ya se venían arrastrando, ¿no? El hecho de las inmobiliarias, el sistema de salud está de cierta manera rebasado antes de la pandemia. Ahora hay que pensar cómo es que se pueda llevar a cabo, pensaba en los cómo. Creo que la situación y las problemáticas están muy bien situadas y creo que en contextos funcionan de manera diferente, aunque el problema sea global. Y pensar en los cómo, creo que de primera manera estas reuniones colectivas que se hacen de manera en diferentes latitudes y geografías son muy positivas y pueden posibilitar ciertas reflexiones y críticas, pero a nivel de estrategia del hacer y de cómo estamos migrando de hacer mucha investigación en campo y ahora llevarla a una situación digital, creo que los cómo ya están, pero creo que hay que pensar también cómo poderlos visibilizar para que se vuelva una red de compartir información, compartir soluciones, compartir maneras en las cuales se ha actuado en otras geografías. Y pues bueno, esa era un poco la intervención, proponer que esta primera reunión sea un punto de partida para generar redes que puedan llevarse a algo concreto, que puedan compartirse y llevarse a cabo en contextos inmediatos.
Gracias. Muchas gracias tu aporte, Alejandro. Y a propósito de ello, bueno, siguen Hilaria y Pilar. A propósito de ello, Alejandro, comentar a todos que sí, que el propósito es continuar con estas charlas y sobre todo que me paséis datos de quienes les interese estar dentro de ese chat de WhatsApp en el cual estamos conversando, debatiendo, proponiendo nuevos encuentros y nuevos invitados. Hilaria y Pilar, si podéis entrar. Hola, ¿ahora? Bueno, yo soy Pilar. Nada, que estoy aquí, llevo un rato que cada 2 por 3 quiero hablar, porque hay cosas muy interesantes que se están diciendo, cuestiones que estamos siempre ahí dándole vueltas desde que ha empezado este confinamiento bueno, hay una cosa que me parece como esencial, que le habéis dicho, que le acaba de decir Francisca, también lo ha dicho antes José Llano, que es el tema de los cuidados, ¿no? Y cómo ese alejamiento y ese confinamiento en el que estamos obligados a tener nos está acercando más que nunca, porque más que nunca estamos hablando con nuestros vecinos, más que nunca estamos rompiendo esas barreras y esas vergüenzas de mostrar nuestra intimidad detrás, con una cámara, de conectarnos con un montón de gente que jamás habíamos estado hablando a través de la cámara y de lo que es el espacio digital, ¿no? Pero surgen, en este momento surgen como muchas contradicciones, ¿no? Yo me siento también muy de esa manera que decía al principio Francesco, que es un poco, a veces me despierto positiva y a veces negativa. A veces pienso que esto va para bien después y que todos luego vamos a conformar otra nueva red para hacer que el mundo sea un poco más habitable, pero otras veces pienso que aquí los únicos que van a sufrir más son los más vulnerables y que todo va a ir decreciendo, ¿no? Pero olvidando un poco toda esa parte más negativa o positiva, sí que hay algunas cosas que me parecen como clave que tengo por aquí apuntadas y que de hecho hay un texto que se publicó el 16 de marzo en una página web que se llama Lundiam, que es como un monólogo, se llama Monólogo del Virus. Está escrito en francés, pero no sé por qué, está traducido también en español y está rulando por ahí por las redes. Y me parece muy interesante porque deja abiertas algunas cuestiones que te hacen bastante pensar en esa. Habla un poco de que esta condición que estamos viviendo, este virus que no se sabe bien si ha sido echado o ha venido de la naturaleza a salvarnos, un poco a salvar el mundo, digamos. Este virus como que abre una brecha en el no mundo que hemos creado, en estas ciudades que están hiperpobladas, hiperdesarrolladas, pero a la vez están rotas, ¿no? Porque están fracturadas, porque en realidad no podemos comunicarnos en ellas, o sea, estamos en un continuo movimiento tan rápido que lo que ocurre es se está colando ahí algo, no sé si me escucháis. Bueno, lo que ocurre un poco en este escenario es que, bueno, como en todas las crisis, ¿no? Al final lo que ocurre es que se destapa la realidad y se destapa lo frágil de la vida, lo frágiles que somos, lo frágil de todo, realmente pues de este sistema que está un poco construido, también lo leímos el otro día en un artículo, un poco construido en un lago de lodo, ¿no? Y bueno, son como cosas así que me parecen muy importantes, que es como ahora hablamos de la ciudad continuamente desde el pensamiento y de la visión de urbanitas, ¿no? De personas que viven en la ciudad y las respuestas que están dando, bueno, nosotros estamos aquí en España, pero las respuestas que están dando desde todos los países van dirigidas sobre todo a las ciudades y van dirigidas a algunas clases sociales, no a todas, ¿no? Por ejemplo, ir a vuestras casas y los que no tienen casa y por ejemplo,
otra cosa importante, las reglas que se están poniendo, las leyes o las prohibiciones que se están poniendo en las ciudades no se pueden poner también en las zonas rurales. ¿Qué ocurre en las zonas rurales? O sea, en las zonas rurales el distanciamiento es de por sí natural, porque el espacio es mucho más grande. ¿Por qué no podría salir una persona a caminar por el campo si no te vas a encontrar a nadie? Porque y luego al final lo que ocurre es que la gente igual no sale. Y no sale, pero ya no sale por miedo al virus, a lo mejor sale por miedo a la multa. Al final, estamos un poco haciendo caso a las prohibiciones o a las recomendaciones por miedo a un virus o por miedo a una multa. Al final, eso se queda un poco así en el aire, porque yo no sé muy bien. Y luego, por otro lado, para mí, nosotras vivimos en una casa que tiene un trocito pero yo tengo un montón, bueno, pero hay un montón de gente, pero tengo un trozo pequeñísimo que a lo mejor podríamos tener un pequeño huerto, que a veces lo tenemos, ¿no? Pero a lo mejor no da para vivir. Pero ¿qué sentido tiene vivir en las ciudades que vivimos que no podemos autoabastecernos? O sea, ahora mismo pensar esto es como un estado de necesidad, ¿no? Porque ahora mismo vivimos en ciudades y de hace mucho tiempo vivimos en ciudades que no son sostenibles, no por el impacto ecológico y por otro tipo de impacto, sino porque realmente no nos sostenemos nosotros. Necesitamos que vengan camiones con víveres para poder sobrevivir. Entonces es suicida vivir en ciudades. Y yo creo que ahora la realidad y lo que tendríamos que hacer no sería reconstruir las ciudades, sino seguir desarrollando las ciudades de otra manera, sino irnos fuera y buscar lugares donde construir otras nuevas formas de comunidad que son más cercanas o pueden ser más cercanas a una forma de vida un poco más sostenible, pero no lo vuelvo a repetir, sostenible no en el momento, no en la cosa de la sostenibilidad en sí, sino en que podamos vivir de lo que tenemos cerca, ¿no? Y que no dependamos de que venga en camiones a rellenar los estantes de los supermercados, no sé. Y no sé si he apuntado algunas cosas más. Hasta qué punto también, otra cosita por aquí, que hasta qué punto, porque ahora estamos más conectados, que me ha parecido también muy interesante lo que ha dicho Francisca, de que el aislamiento nos acerca más, ¿no? Pues, y que no nos soltemos, y me parece que está ocurriendo, ¿no? Pues yo creo que he hecho más videollamadas que en mi vida, vamos. Estoy hablando más con mis amigos que cuando estaba en mi casa y quedaba con ellos. O sea, como que se siente esa necesidad, ¿no? De no puedo ver, normalmente no veo a esta persona, pero es que ahora la veo y hablo y me tiro un rato. Pero ¿hasta qué punto se puede mantener ese estado? ¿Y hasta qué punto se puede llevar lo vital a lo virtual? ¿Hasta qué punto eso es algo, al final, una solución? Yo, de todas maneras, creo que estamos viviendo una burbuja y a veces pienso una cosa y otras veces pienso otra, pero creo que esto es un estado de burbuja que nos va a enseñar muchas cosas, a algunos, a otros pues a lo mejor no, le pasa así un poco por encima, pero yo creo que el tema de los cuidados sí que va a ser una cosa que, bueno, estamos conviviendo con nuestra familia continuamente, al final nos estamos cuidando a nosotros mismos. Yo creo que estoy haciendo más ejercicio que en mi vida, porque no sé qué hacer, digo, bueno, estoy trabajando igual, porque yo soy profesora en la universidad aquí de Jaén y claro, ahora estoy con la docencia virtual y tal, pero también digo mi cuerpo, ¿no? Soy consciente de mi cuerpo no se está moviendo y desplazando a otros lugares, por lo tanto al final mi cuerpo tiene esa necesidad de desplazarse para no quedarse como una alcayata, ¿no? Entonces, al final también este estado te obliga un poco a pensarte, ¿no? Y yo creo que es una buena burbuja, un buen paréntesis en nuestras vidas, que quizás luego vaya mucho peor toda la situación o no, o vaya mejor. Pero sí que lo que me parece es que va a hacernos
hacer un poco una introspección, ¿no? Y también un poco mostrarnos la cara de la realidad de nuestro sistema, la cara de la ruptura que tiene, ¿no? De esas grietas que se están abriendo, que se llevan abriendo mucho tiempo, pero que en estos estados tan críticos lo que ocurre es que se visibilizan muchísimo más, ¿no? Bueno, me paro ya. Paro ya que... Ya, bueno, no sé, quería dejar así algunas cosas, que son cosas que continuamente tenemos en la cabeza y hablamos y no sé, y es muy interesante esta oportunidad también de hablarlo con más gente de diferentes lugares, porque creo que todos estamos viviendo algo parecido, ¿no? Hay un hilo conductor. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, Hilaria. Gracias a todos. En principio, habíamos conversado con Francesco, pensábamos de hacer esto de 1 hora y nos estamos alargando. Yo pensaría, me han pedido la palabra María Dolores Montaño, si puedes intervenir, y yo creo que pasaríamos ya la palabra para despedir, a no ser que haya nadie más. María Dolores, ¿estás por ahí? Pero puedo, porque estoy mirando a Francisca, que ha salido en su terraza, me parece, ¿no? Y me Ya estaba estamos, pensando... Chinatown. ¿Cómo? Chinatown. En Chinatown. Ahí va saliendo el metro. No, que quizás, no sé si todos tenemos un ordenador portátil, pero si terminamos caminando por casa y en movimiento, esto sería... No, podemos pedir a todos de abrir la pantalla del vídeo, así que tenemos 100 pequeñas ventanitas en 100 partes del mundo, pero caminando en su casa. ¿Le gusta? ¿Se puede hacer? Sí, yo creo que sí, Francesco, vamos de ahí. Sí. Acá de Valparaíso, la bahía. Vamos a caminar un poco por casa. Espera, que no los veo más. ¿Dónde están? La gente que está interviniendo, porque hablamos lengua estándar. Deixa eu ver aqui. Hola. Hola. A minha casa mesmo lá. La bahía de Valparaíso. Hola. Vídeo para mostrar para vocês. A mí no me deja activar la cámara. Hola. Y en Bogotá, acá en casa, nos podemos En casa. Yo, no nos deja la cámara. Estoy escuchando la conferencia. La cámara. Se armó un quilombo. Situación actual. Muy bueno. Host nos tiene que dejar entrar. Cámara. Un saludo desde Sevilla. Saludo, camarada. Saludos desde Bogotá. Aqui no Cuenca, Ecuador. Desde Medellín, Colombia. Saludos, Picho. Hola, Pichito. Hola. A decir algo, pero bueno, ¿qué pasó? Nos veremos después, te lo mandaré por chat. Por fax. Por chat, porque el derecho a la ciudad hay que reinventar. Tanto para hablar. Entonces. No te veo. Hernán. Pero no estamos 100, no se pueden ver 100 ventanas. No se puede. Francesco, no le retes a la tecnología. Estoy pasando las páginas. Saludos desde Sevilla también. Vocês vêm um pouco de Porto Alegre?
Desde Cuenca, Ecuador. Querétaro. Desde Barcelona, pero llueve. Hola. Tormenta, Barcelona, desde Córdoba. ¿Dónde está? Argentina, Córdoba, Argentina. Ecuador. Hawái. Yo creo que esto realmente ha sido una deriva digital. Hay otra Una página. deriva en burbuja. Sao Paulo. A ver. Chilena, Deriv Lab, Jimena y Pablo. Y Francisco. Chico. Quizás podemos abrir todos los micros y cantar juntos. Sí. Venga, venga, que cantamos. Uy, eso es. ¿Quién estamos silenciados? Saludos desde Loja, Ecuador. Tenéis todos los micros abiertos, ir saludando. Bueno, chao. Hola. Hasta luego. Francesco, Mario, Francisco. Aquí, Germán. Chao. Chao. Cuídense mucho. José, besito a Borja. Borja. A la distancia, pero no a todos. Borja. Gracias, Francisca, por caminar por primera. Nos pronto, besos, chao. Pues muy bien, yo creo que con esto podemos ir desde cerrando, Bogotá. Francesco. Música. Saludos desde Madrid. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Venga, vamos cantando todos. Miriam. Di morir. Grazie, grazie. Capito, caro. La cámara. Já está. Para ampliação da explicação. A ministra da Agricultura conseguiu Compañeros, corto la grabación. Muchas gracias a todos por estar en contacto y seguimos en otras ediciones. Espero que la siguiente podamos lanzar el próximo miércoles. Miércoles de la ciudad vaciada.